Nos acompaña acá en la redacción de La Tercera como protagonista el presidente del Partido Republicano, senador electo además, Arturo Esquella. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por estar acá en la redacción. Muy buenos días, Rodrigo, Juan Andrés. Un gusto acompañarlos hoy día, esta mañana. El Con periodista... pocas horas de sueño nomás. Vamos a entrar en aquello. Juan Andrés Quesada, periodista de La Tercera Domingo, también me acompaña en esta conversación. ¿Qué tal, Juan Andrés? Bien, ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Con falta de sueño también. Con falta no de sueño. tanto como... No, Sí, que lo que estamos... pasa es que estuvo tan bueno el debate que llegué a verlo de nuevo en mi casa. No, imposible, no lo repitieron. 2 horas No, y media. además 2 horas 40, casi 2 horas 2:40, 45, incluidos los comerciales, pero mucha gente viéndolo, el promedio 3.100.000 personas más o menos con todos los canales. No, eso es muy bueno porque este fue el último encuentro en donde podías tener a los dos candidatos. ¿Qué diferencia se hace cuando tienes 2 candidatos versus 8, como era en la primera vuelta? Sí. Es sorprendente cómo tú puedes avanzar un poco más. A rato costaba que pudiera, digamos, uno solo tener el micrófono, había harta interrupción, pero al final del día tú tomas... Bueno, algunos dicen abordas, si se hubiese hecho primaria... abordas muchos más temas que en el fondo lo que se podía lograr en una primera vuelta con 8 candidatos. Así que por ese lado creo que estuvo muy bien el debate. El formato también creo que dieron en el clavo, mucho mejor al debate previo que habían tenido. Y José Antonio, ¿qué decir? Debate previo de Anatel, ¿no? Sí. No, el de de Archie. El de Archie. Ah, el de ya, Archie. ya. No, el de Anatel... Es que fue el primero, el que tenía los 8 era más complejo. Apuntaba más o sí. menos a la misma lógica, pero eran 8. Entonces eso hace la diferencia. Hubo cambios con el de Archie. Se notó al candidato más sí, dispuesto porque a yo debatir. creo, con el respeto que me merece quienes diseñaron el modelo del formato de Archie, en esa lógica que duró mucho, media binaria, de tener que decir sí o no, cuando tú estás hablando de temas complejos en el sentido, digamos, que son muchas las variables, hablamos de políticas públicas, qué sé yo, muy difícil el poder, en el fondo, dar una respuesta binaria. Y por lo mismo, en el fondo, el formato de acá, que incluso te permitía retrucar o poder, digamos, contestar de inmediato, creo que lo hacía más amigable. No sé si amigable es la palabra, en realidad, lo hacía más dinámico. Así que bien, y la verdad muy contentos con el desplante que tuvo José Antonio Kast. Creo que este es uno de los mejores debates que me ha tocado verle en sus 3 candidaturas presidenciales, muy asertivo, muy al hueso, contestando lo que nos interesa transmitir, que es muy importante. Entre medio, algo que para nosotros conceptualmente era muy relevante, lo lograba integrar, digamos, en su respuesta, que era transmitirle a los chilenos que estaban viendo el debate la esperanza, que es clave. O sea, hay muchas personas que piensan que no es recuperable la seguridad, y sí lo es. Sí lo es en la medida que tú pongas por delante el cumplimiento de la ley, que pongas a las personas que no tengan temor para aplicarla y que tomen las riendas, digamos, del país. Y eso se notó en varios de los momentos, digamos, del debate. Tuve la oportunidad de ver quienes llegaron con José Antonio en el canal, porque esto fue en dependencia de TVN, y había harto del arco político que está hoy día apoyando a José Antonio, ¿no? Había gente del Partido Nacional Cristiano, estaba Johannes Kaiser también del Partido Libertario, mucha gente también de Chile Vamos, algunos alcaldes, dirigentes también de ese sector. No vi a alguien de Demócrata, a lo mejor me equivoco, sí, pero no vi a Jimena Rincón, por ejemplo. Estaba Erika Oliveira. Ya, estaba Erika Oliveira, ok. Entonces estaba todo el arco que se ha puesto después de la primera vuelta con José Antonio Kast. Su desempeño en el debate tiene que ver con eso también, con aclarar ciertas cosas, con responder ciertas preguntas que se le habían hecho con anterioridad, Arturo, que demuestran que efectivamente hoy día el candidato no está representando solo a un partido, sino que a un espectro político. Cuando yo destaco especialmente el rol que jugó el día de ayer José Antonio Kast y los buenos resultados que a mi juicio son bastante objetivos desde el punto de vista del desempeño que tuvo, lo hago agregándole un factor que quizás quienes nos están viendo no tienen a la vista, que es que cuando tú tienes una ventaja tan sustantiva y cuando tienes altas probabilidades de ser electo presidente de la República, no puedes en el fondo caer en la dinámica que caía permanentemente Janet Jara, que era en el fondo decir cosas que sabemos que no son reales, que efectivamente están ahí en el límite de lo que verdaderamente podría ella llegar a ser o no ser. Entonces, todo lo que José Antonio decía es lo que efectivamente en algunos meses más ustedes van a ver implementado. Elección de por medio, por supuesto, hay que contar hasta el último voto, pero la probabilidad que hoy día están gravitante en favor de José Antonio, eso también juega un rol. Y claro, cualquier analista te diría, mire, lo único que conviene acá es en el fondo no encender la pradera, irse con mucho cuidado, simplemente en el fondo tratar de
de pasar por los temas sin ir más allá. Y acá lo que vimos a José Antonio es, pese a una gran ventaja que tenía, es aclarando todo uno de los puntos, siendo sumamente frontal para decir lo que piensa en cada uno de los temas. Creo que me habría encantado en el fondo que los ejes hubieran profundizado mucho más en lo que va a ser el gobierno de emergencia, pero a diferencia del último debate, se pudo hablar mucho más de seguridad pública, se pudo hablar más de crecimiento económico. Creo que el crecimiento económico fue muy tarde, entonces quizás ahora ya muchos estaban durmiendo, pero para la gente al final del día ver a José Antonio con todos los equipos económicos de quienes verdaderamente han hecho crecer el país versus el equipo de la candidata comunista, en esa materia no hay donde perderse, digamos. Pero en lo demás se dio un buen debate, se generaron momentos obviamente un poco más tensos. Fue la coronación de una estrategia que diseñaron para la segunda vuelta desde el comando de la candidata Jara. Muy duro, no me había tocado ver, y ustedes corríjanme que tienen más experiencia que uno, viendo, digamos, campañas presidenciales, que alguien basara su franja electoral abiertamente en la figura de tu competencia. Antes, por último, uno podía ver insinuaciones, algo un poco más decoroso, pero esto de hablar directamente del otro candidato, instalando mentiras, creo que una a una ayer las fue desvirtuando José Antonio, y eso nos ayuda mucho a estar o a esperar tranquilo el resultado. La prensa hoy recoge varias cifras en temas de sobre homicidio, lista de espera y empleo que no fueron correctas de parte de José Antonio Kast. Usted ha criticado harto al gobierno por entregar cifras que no son correctas. ¿Cómo se explica que haya errores? Me imagino que no te refieres al 1,5 millones de personas muertas. Obviamente fue un lapsus. Claro, o sea, se refiere estaba diciendo distintas cifras y yo creo que se adelantó en decir 1.200 por un año, por el del 2024 fueron 1.200 y tantas personas que murieron por homicidio. La tasa de homicidios en general nosotros la medimos desde el punto de vista de indicadores por cada 100.000 habitantes. Sí. Chile, para que se hagan una idea, siempre hemos tenido o teníamos, cuando Chile era un país relativamente seguro, tasas del 2 y el 4. Hoy día estamos sobre el 6. El Salvador, donde fuimos a estudiar lo que hicieron verdaderamente para bajar de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes a 2,4, lograron esa baja precisamente con un modelo de seguridad que en parte es lo que queremos implementar a partir del 11 de marzo. Entonces, son datos relevantes, que entre medio te haya salido un número errado, da exactamente lo mismo, todos entendieron y lo pudo corregir sobre el acto, o no, creo que en el punto de prensa alguien le hizo la pregunta y pudo corregirlo, pero bueno, todos habíamos entendido a qué se refería. Eso, la verdad es que quedarse en eso no tiene mucho sentido. ¿Y a usted, Arturo, le queda claro que no va a haber cambio a la ley 40 horas? Totalmente, y eso lo tenemos súper definido. Aunque ¿sí? Él reconoce un error del programa, el concepto que está en el primer dossier al último. Dos cosas. Una, evidentemente que en ese minuto nosotros habíamos adelantado algo que está pasando hoy día en las pymes, cuando se discutió, que le generaba un conflicto a las personas que no son grandes empresas, que no son, digamos, multinacionales, que pueden ajustarse, digamos, y tienen todas las condiciones para hacerlo. O sea, esto le pega al almacén, le pega a la empresa de guardias de seguridad, en fin, principalmente por el recurso humano, por los turnos. Es decir, pero eso ya fue, ese debate se generó. Nosotros siempre hemos dicho que es lo que uno busca precisamente en políticas de trabajo. Nos encantaría incluso llegar a 35 horas como en Francia, pero tú tienes que avanzar en la productividad para eso. Y tiene que ir de la mano. Tú avanzas con políticas públicas que te mejoren la productividad y así puedes ir avanzando. Y ¿por qué no soñar que el día de mañana uno podría efectivamente seguir avanzando? Si el tema es no atarantarse, no hacerlo en función de una ventolera electoral como fue la vez pasada, que al final se materializó la ley, y en lo que tú estás señalando, que efectivamente está corregido en el programa definitivo, se refería a la ejecución. Quizás es una palabra más técnica para quienes trabajamos el día a día con materia legislativa. No se está refiriendo a la ley propiamente tal, sino que a la entrada en ejecución para un perfil determinado de personas que están muy golpeadas. Y eso era en el fondo un sentir muy fuerte de las pymes. Así todo, efectivamente, se hacen evaluaciones, como
como siempre se deberán hacer. Si es insólito en Chile que siempre cada se una va a revisar. Nosotros queremos instalar un estándar en donde tú puedas revisar las políticas públicas que se implementan en Chile. Tú sabes que durante muchos años las políticas públicas en el país no se han evaluado. Me acuerdo cuando estaba en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y la Biblioteca del Congreso Nacional empezó a hacer un trabajo de evaluaciones de distintas leyes. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la ley 20.000? Me acuerdo que fue una de las que entró, digamos, al laboratorio de análisis, en función de lo que se esperaba cuando se implementó, digamos, esa ley. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la reforma, no tengo idea, tributaria? Estaría bueno en el fondo ver si es que lo que decía en su minuto el señor Arenas y Michelle Bachelet cumplió con las expectativas o no. Evidentemente que no. Esa evaluación es muy sensata porque te ayuda a tomar mejores decisiones para el futuro, y efectivamente no hay política pública que no requiera, digamos, tener un análisis. ¿Significa eso que tú la vas a cambiar? Por supuesto que no, porque creo que le conté como 4 o 5 veces a José Antonio diciendo no se toca ningún derecho adquirido para nadie. Perfecto. Todo lo que ya es ley no se va a cambiar porque no es el propósito de un gobierno de emergencia como el que pretendemos implementar a partir del 11 de marzo. Arturo, ¿fue un error poner el tema del vidrio blindado? Todo lo contrario. O sea, creo que tomar las medidas de seguridad en el contexto en el que nos encontramos es lo que había que hacer. Pero hay algo que no sabemos de amenaza, hay algo que no se ha contado. No sé el caso tuyo, Juan Andrés, pero en el fondo quienes lo criticaron desde la vereda, digamos, opuesta, Janet Jara se burlaba de esto. Me da la impresión que no sabe a quién tenemos al frente. O sea, yo he tenido la oportunidad, incluso desde el punto de vista académico, de estudiar cuáles son los pasos siguientes que van dando las bandas del crimen organizado en términos generales. Y es una secuencia. Y tú miras lo que está pasando en Ecuador, miras lo que pasó en Colombia, miras lo que pasó en Venezuela, miras lo que pasa en México. ¿Y qué pasará y tú puedes sacar... Si es electo Kast, ¿qué va a pasar con sus actividades, con su seguridad? Mientras no tengamos desarticulado el crimen organizado, vamos a tomar todas las medidas para resguardar a la persona que ha decidido enfrentarlo con todo el coraje, valor y determinación como Dios quiera el futuro presidente de Chile, José Antonio Kast. Eso no tenga ninguna duda. Y si hay que tomar medidas de seguridad y adicionales, lo vamos a hacer. Si hay algo para lo cual hemos sido súper disciplinados es para seguir las instrucciones que nuestro equipo de seguridad nos está dando. Y una de ellas, por supuesto, es que no queríamos renunciar a la posibilidad de hacer encuentros en la calle, porque estábamos ya medio apretados con los lugares cerrados. Era mucha la gente que estaba llegando y queríamos volver, digamos, a la calle. Bueno, llegamos, digamos, a un acuerdo con el equipo que está pensando en la seguridad de José Antonio, y efectivamente esa fue una buena solución. Paréntesis, ¿por qué no hay cierre en Santiago de campaña? Solo se quedan con el de Temuco cuando en algún principio se iba a hacer en Santiago, ¿no? La campaña de segunda vuelta es especialmente corta. En un principio queríamos hacer muchas cosas, pero nos dimos cuenta que la verdad no hay tanto espacio para hacer, digamos, todo lo que nos habría gustado. Desde el punto de vista de las actividades. Al final privilegiamos poder estar en la mayor cantidad de regiones posible, poder reforzar en cada una de las principales capitales regionales y regiones en general, creo que pasamos por todas, el que, a diferencia de segunda vuelta, que el candidato era solo de 2 partidos, era el que respaldaba al Partido Republicano y al Partido Social Cristiano. En este caso, llegar a una ciudad y decir, mire, ahora ya no es solo el Partido Social Cristiano y Republicano, sino que están libertarios, social cristiano, republicano, está Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, ahora más encima amarillos, demócratas. La verdad, bueno, todo el abanico que ya se cumplió totalmente de quienes trabajamos intensamente por impedir ese borrador constitucional que nos trataron de instalar en el 4 de septiembre del 2022. Entonces tú tenías que no habrá cierre en la RM. Y optamos en el fondo por teníamos que tomar la decisión. ¿La hacemos en la región metropolitana o la hacemos en una región que sea simbólica para nosotros? Pero siempre fue un cierre solamente. Sí. Lo otro eran actividades. ¿Ya? Sabíamos que el debate iba a durar, íbamos a estar hasta tarde, cosa de vernos la cara nosotros tres. Y el mismo candidato, imagínate. Entonces, y está lleno de actividad. En este minuto, en pocos minutos más, vamos a tener una pauta de prensa en donde vamos a hablar de políticas de deporte, que era algo que no habíamos alcanzado a tocar y es muy importante para lo que viene a futuro. Tuvimos que optar. Mañana Temuco. Y mañana Temuco, ya. Exacto.
¿Cuánto creció la expectativa? Porque tú hablas de expectativa, Arturo, respecto a lo que significa este debate pensando en el próximo domingo, ¿no? El 14 de diciembre, que es la segunda vuelta. Después del debate, ¿está más tranquilo? Siempre. Ya, pero usted decía, esto hay que contar el último voto. ¿Pero amaneció de mejor ánimo? Hemos estado con muy buen ánimo, siempre. Obviamente que cuando llevas un año tan intenso como el que estamos viviendo, estás ansioso porque llegue el gran día, digamos, el domingo, en donde podríamos tener un nuevo presidente electo que cambia, a mi juicio, los destinos del país para los próximos 4 años. Pero la verdad es que las expectativas uno tiene que ser súper cuidadoso, porque en el fondo no tengo una bola de cristal para saber si es que lo que dicen las encuestadoras es real o no. Si uno mira que tienden a coincidir, aunque han circulado menos en esta oportunidad. ¿Alguna apuesta que puedas dar de No, yo soy malo para adelantar números, pero mira, los votos suficientes para que el candidato electo sea José Antonio Kast y no Janet Jara, la verdad es que nos deja muy tranquilos. ¿La diferencia en un eventual triunfo Kast, la diferencia juega un rol importante? O sea, mientras más ciudadanos respalden tu candidatura, por supuesto que eso tiene un valor enorme. De hecho, este es un pronóstico que se puede sostener bastante claro. La persona que gane, que espero sea José Antonio Kast, va a ser el presidente electo con mayor respaldo de la historia de Chile, de chilenos que fueron a votar por él. Claro, pero en el fondo el ir y marcar una papeleta por una persona determinada, o sea, tú con tu voto contribuiste a que esa persona sea el próximo presidente y eso es muy relevante. Y sin ninguna duda, ayúdeme con los números, ¿cuántos votaron la vez pasada? ¿12 millones? Estamos hablando de cerca de 6 millones de chilenos que van a haber respaldado a José Antonio Kast. Con eso, todo lo que venga para arriba, fantástico. ¿Van a esperar los resultados en el partido o están preparando algo más? Hoy día, muy temprano, había una reunión para ver los ajustes de cómo nos vamos a desplegar el domingo. Es probable que, sin el conocimiento de uno, porque hemos estado acá, ya tengan medio resuelto. En su minuto lo vamos a comunicar a todos para que nos puedan acompañar. Arturo, eso dependiendo de lo que pase el domingo, ¿no? ¿Cuánta gente puede apoyar a José Antonio Kast? ¿Usted se para del lado de los que dice, bueno, me gustaría un mayor respaldo porque así tenemos una base de apoyo pensando en cómo administrar ese voto y cómo administrar, por cierto, una futura gobernación? ¿O se para del lado que dice, mira, mejor no creamos tanta expectativa, la luna de miel puede ser compleja? ¿En cuál vereda se para usted? En una intermedia. Porque efectivamente tiene... Es diferente ganar 52 a 58. Sí, no, y te voy a dar un dato de por qué es relevante que muchas personas en el fondo respalden con su voto a José Antonio Kast. Más allá de si es 50 más 1 o 58%, en fin. Nosotros estamos proponiendo una política en materia de seguridad pública, es decir, de tratamiento para la criminalidad en Chile muy distinta a la que se ha hecho antes. Y efectivamente esto tiene un fundamento muy profundo. Es decir, los chilenos venimos hace rato diciendo en las elecciones, los chilenos me refiero al pueblo soberano, quien tiene el poder político supremo para tomar decisiones. Se canalizan a través, digamos, de la elección de autoridades, pero existe una disociación entre lo que hemos querido la mayoría de los chilenos y lo que en la práctica ocurre. Y nosotros en esta campaña no nos hemos cansado en repetir que va a venir algo que es relativamente distinto. No relativamente, totalmente distinto. No estamos hablando de más cámaras de seguridad, estamos hablando de atreverse a ejercer la fuerza como corresponde, de reivindicar el uso reivindicar, digamos, el sentido de autoridad de nuestras policías, de las Fuerzas Armadas. No es necesario, si es necesario, por supuesto, no tener ningún complejo en hacerlo, pero en el fondo ya... respaldando como corresponde a nuestras policías hace una diferencia sustantiva. Restableciendo sentido de autoridad significa fortalecer las instituciones en vez de debilitarlas, como ha ocurrido durante los últimos años. Pero este gobierno igual ha respaldado a toda la policía. El respaldar, yo no sé si tanto. Si imagínate, eligieron a una persona que como candidata para suceder al actual presidente, que tal como se ventilaba ayer en el debate, disculpas más, disculpas menos, hasta hace poco era una persona que vestía la polera Matapá. No, pero me refiero no al proceso constituyente, me refiero al... Es la misma persona gobierno. Hace 5 años, Juan Andrés. Es la misma persona. Entonces tú, 5 años de una persona adulta, 6 años, perdón, de una persona adulta que
firmaba, patrocinaba las querellas en contra de las policías, que encabezaba los movimientos que apuntaban a desarmar a las policías, particularmente con las armas lacrimógenas, y que además, en el fondo, simpatizaba, llamémoslo, vistiendo, digamos, la bolera Matapaco, por mucho que pidas disculpas después. Estamos hablando de ese... Tú me dices que ese perfil de persona es el que respalda a las policías. No, me refiero... Y a ella la eligieron estaba refiriendo de al gobierno representante... actual. Al gobierno actual, no a la candidata, me refiero que sí, el gobierno actual el gobierno ha respaldado actual, a la policía. el gobierno actual que eligió a Janet Jara como su sucesora. ¿Por quién va a votar Gabriel Boric el domingo? Gastando una inmensidad de recursos para llegar, digamos, a su mesa de votación en Magallanes. ¿Y va a ir a votar por quién? Hubo elecciones primarias también. Sí, y por Janet Jara. Y la eligieron con un amplio respaldo de esa izquierda. Arturo, y no te puedes disociar de lo que tú hiciste hace 6 años. En algo tan sustantivo. Entonces, está bien, ella puede, si es que quiere, guardar un poco de distancia con las policías, pero no nos vengan a decir que de la noche a la mañana van a ser los principales defensores. Bueno, Kast también ha cambiado respecto a 6 años atrás. ¿En el apoyo a las policías? No, me refiero a otros temas como los valóricos. No ha cambiado. Tema de... No. No los puso en su agenda en esta ¿En campaña. los indultos no ha cambiado? No es así. Lo que hemos dicho, y ayer salió de una manera bastante clara para todos los chilenos, es que estamos muy conscientes de que vivimos una crisis de tal magnitud que implica que tenemos que poner por sobre cualquier tipo de prioridad lo que nos une a los chilenos, que es hacer todo lo posible, con toda la fuerza del Estado, para terminar con el crimen organizado en Chile, erradicarlo. Enfrentar como corresponde, hago una distinción porque tú puedes erradicar el crimen organizado, no vas a terminar nunca con la delincuencia, la puedes minimizar, por supuesto, a llegar a estándares de sensación de temor, digamos, que nos permitan vivir nuestra vida tranquila, y los indicadores, digamos, de delitos de mayor connotación social, tú los puedes reducir significativamente. Eso es lo que nosotros sobreponemos. De ahí en adelante, porque eso es la antesala de que puedas ejercer, Juan Andrés, tus derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, la atribución, el deber legal, constitucional y moral número 1 que tiene el presidente de la República, sea quien sea, es garantizarnos a nosotros tres y a todos los que nos están viendo en su casa que podamos ejercer nuestros derechos. Y eso se sobrepone a cualquier cosa en donde podríamos tener alguna diferencia circunstancial. ¿No ha cambiado? ¿Significa eso, Arturo, que uno cambie de manera de pensar? No. Significa que tú tienes la capacidad de decirte, mira, esto sí que es urgente. Y en esto no veo mucha diferencia de opinión entre el presidente Frey, que nos fue a dar el respaldo, y precisamente muy anclado en la importancia que tiene el poner estas prioridades por delante, o lo que han hecho las personas de demócratas, que fueron muchos de ellos parte, digamos, de la concertación en los 90, y la reactivación económica, que es decir, pues, hay 1 millón de familias que no tienen ingresos hoy día. Arturo, a propósito de lo que dice Juan Andrés, de la, no sé, el cambio, tú dices, no ha cambiado mucho, pero en los últimos 6 años, ¿ha cambiado José Antonio respecto a la visión que tenía del tema indulto, conmutación de pena? ¿Ha sido siempre la misma? José Antonio tiene una manera muy clara, y creo que el éxito que ha tenido precisamente el partido que fundó y que colaboramos entre todos a darle forma, no solo el partido, sino que el ecosistema, es ser coherente, ser consistente en el tiempo, y no hay ninguna dificultad en entender que tú puedes perfectamente tener una amplia gama de opiniones en distintas cosas, pero sobre todas esas decir, chuta, en esta hay gente que está muriendo. Están apareciendo pedazos de cuerpo en los tachos de basura. ¿Cómo no va a ser prioridad eso antes de que nos pongamos a discutir en cosas que eventualmente nos dividan a los chilenos? Y eso es, o sea, sinceramente, no es más que es algo que le hizo sentido a un amplio abanico de personas que no necesariamente pensamos lo mismo en todas las cosas que uno podría... A propósito de cambio, Axel Kaiser estuvo acá ayer con nosotros, hermano de Johannes Kaiser, que en la primera vuelta obviamente votó por Johannes, y en esta vuelta, en esta pasada, va a ir por José Antonio Kast. Y le preguntamos de alguna manera ayer cómo se va a involucrar Libertarios, ¿no?, en un futuro eventual gobierno de José Antonio Kast. Bueno, hay que negociar, dijo. ¿Van a negociar algo? Nosotros... Con este arco que tienen, desde libertario hasta demócratas y amarillo, Arturo. Nosotros tomamos una decisión que fue súper sana para todos. El día de la primera vuelta, la noche de la primera vuelta, que todos llegaron a la sede nuestra a ser parte, digamos, de la etapa que venía poniéndose a disposición de la candidatura de José Antonio, dijimos, mire,
no hablemos de lo que va a venir del 15 en adelante o del 14 en adelante. Concentrémonos primero en sacar adelante la elección presidencial sin mezclarlo con cómo van a ser, digamos, esa interacción entre nosotros. Y independiente de eso, que ha sido el propósito compartido unánimemente por todos los que han visto estar detrás de José Antonio, uno de repente igual va como ideando, pensando, a mí mismo, creo que acá fue en algún momento que me tocó decir que creo que tiene que haber una institucionalidad detrás de los partidos. Institucionalidad en el sentido de no apoyar en el fondo para cosas puntuales, este proyecto de ley lo apoyo, no, sino que darle algún grado de institucionalidad que permita ser un soporte muy firme, muy fuerte en el Congreso Nacional y en los cuadros políticos para sacar adelante la agenda de emergencia. Algunos lo llaman pacto, va a ser la más fácil. Es que puede ser un pacto, una coalición, una alianza. Ya, pero Axel decía, por ejemplo, nos interesa demasiado la reforma respecto a la nominación de jueces. A mí también. Ya, también. Impuestos, hay que bajar el impuesto a todos. Contribuciones para nadie. Wow. Nosotros vamos, bueno, es que me la pones bien fácil, porque con Axel coincidimos. ¿Puede ser, ministro Axel? Coincidimos bastante. Bueno, Pergamino tiene de sobra. Coincidimos bastante. O sea, imagínate la mirada que tiene él desde el punto de vista económico, de lo que hay que hacer para reactivar la economía. En fin, o sea, es una persona que en lo personal admiro mucho desde el punto de vista del conocimiento de las políticas públicas en general y evidentemente, por lo menos en las menciones que hiciste, coincido en prácticamente todo lo que él tiene en mente. Johannes, porque acá al 15 de enero, lo entiendo, en la interna de Republicano y del comando de José Antonio Kast quieren tener listo el gabinete. En lo más rápido posible, ¿no? ¿Johannes tiene espacio? Uno propone y dos dispone. Sí, ¿Johannes tiene espacio? Pero por supuesto. ¿Sí? O sea, si el tema primero es pasar la elección y hay que ganar la elección el domingo. Sí. Y para eso tenemos que cuidar cada una de las mesas porque vi un poco desesperado al mundo que está detrás de Janet Jara, así que haría un llamado a todos quienes quieren que José Antonio Kast sea presidente, que sean apoderados de mesa. Número uno. Si ganamos, no le voy a esquivar la hipótesis. Una pregunta, si ganan, mucha gente te da a ti por ministro, o sea, creían que eras como... Acá ser electo senador. Sí, por eso, la persona ideal para ser ministro de Interior. Y tu apuesta fue a ser senador. Sí. Y feliz porque muchas cosas que tienen que ver con la agenda de emergencia, hoy día que tenemos una base muy sustantiva en el Congreso Nacional, también van a ser reforzadas y aceleradas por cambios legislativos en materia de seguridad pública, o sea, era más importante de penitenciarias. Que Kast tuviera su hombre clave en el Congreso que en la moneda. Es que no existe lo del hombre clave. O sea, yo he estado siempre acompañándolo, pero hay personas, dependiendo del área, infinitamente más importantes que uno. Y la gracia de esto, y la gracia de José Antonio, es que entiende que las cosas se sacan adelante en equipo. Esa es la fórmula mágica, entre comillas, que hemos tenido para poder, en poco tiempo, ir construyendo un partido saludable. Arturo, para cerrar, y tú dices, lo conoces muy bien, a Johannes coincido en ciertas cosas que ha dicho él, que tiene su programa. No le quería hacer el quita lo de los nombramientos, José. Sí. Porque me interesa mucho. Sí, si bien nosotros no lo hablamos y no está en el contexto de un gobierno de emergencia, y Johannes Kaiser sí lo habló mucho en primera vuelta, es de esas reformas que por de pronto no se ponen por sobre la voluntad o los intereses que puedan tener quienes van a estar en la oposición el día de mañana. Se construyen en conjunto. Ese es un buen ejemplo de una política que tenemos que sacar adelante en el Congreso en su conjunto. Perfecto. Ya el escenario de hoy día, en vista, digamos, de todo lo que se está viviendo. Sí. Hay otras prioridades, ¿sí? No, hay prioridades de emergencia, qué sé yo, pero lo que está pasando, digamos, en el Poder Judicial, por supuesto que perfectamente podría ser que avancemos a partir de marzo también en algo así. ¿En qué parte del gabinete lo ves a Johannes? Primero tienen que tomar la decisión y para eso... No, pero pregunto a usted, ¿dónde le gustaría? ¿O dónde lo ve mejor? ¿Dónde se acomodaría? Johannes tiene muchos atributos, es una persona que en cualquier equipo, bueno, me tocó trabajar muy cerca de él cuando era parte de nuestra bancada, tiene una mirada y muy reforzada con su candidatura presidencial en todas las áreas del Estado, así que yo me lo imagino perfectamente colaborando en distintos temas. Ya, en el comité político entonces. Puede ser. Ya, okay. Ahora, tú lo metes a temas económicos y se maneja muy bien también. Sí. En fin, aquí lo vamos a enredar. Primero, la elección. Hay que esperar la elección. Después vamos a hablar con los partidos para ver cómo seguimos adelante. Lo que sí, al menos hoy día, le podemos decir con tranquilidad a todos los chilenos,
de que eso que en algún minuto soñamos algunos años atrás, de que todo el abanico que defendió a Chile de esa propuesta refundacional y que sacamos con éxito el plebiscito del 4 de septiembre, está respaldando hoy día José Antonio Kast y están disponibles para avanzar y corregir las cosas que tanto daño nos están haciendo hoy día en Chile. ¿Se podría ver reflejado ese resultado del plebiscito de septiembre? ¿Se podría ver reflejado en la elección del domingo? ¿Te gustan los números? ¿No? Es mucho decir. O sea, 62%. Tú dices, no, yo creo que es mucho. Son elecciones relativamente distintas. Hay que ver qué rol juega, digamos, el nulo en esa época versus ahora. Es un ejercicio que no he hecho. Yo creo que no. Creo que eso es demasiado. Pero fantástico si es que no es en el margen la diferencia y te da alguna distinción un poquito más holgada, fantástico y bienvenido sea. El presidente del Partido Republicano, senador electo por esa colectividad, Arturo Esquilla, acá en la redacción de La Tercera. Arturo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Suerte. Gracias.